Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. El invitado que tenemos esta mañana es nada más y nada menos que Xavier Cruzado, escritor, guionista, director de cine y, por supuesto, miembro de la trinchera de los libros. Nacido en Barcelona en 1968, ha participado en guiones de cortometrajes como El Limited o Ad Eternum, pero de lo que viene a hablar hoy es de su primera obra, Reino de Sombras, que ha sido muy bien aclamada por la crítica. Se trata de una novela negra basada en el mundo de la conspiración y, bueno, es un thriller policiaco que rinde homenaje a autores como Dan Brown o Fleming. Es una historia que aborda el poder político, sobre todo el eclesiástico de la Iglesia Católica, para construir una historia ficticia, pero sin olvidar, bueno, pues hechos reales y, por desgracia, que vemos en nuestra actualidad demasiado frecuentemente. Le doy la bienvenida ya a Xavier. Bienvenido a la trinchera, Xavier. Buenos días. Muchísimas gracias, Samuel, es un honor. Bueno, vamos a ver el book trailer de tu novela, si te parece, y arrancamos. Bueno, tú naciste en el 68, en una Barcelona muy marcada, ¿no? Por esos movimientos sociales que había Ujú. en las universidades, ¿no? En la Universidad Autónoma contra el régimen franquista en aquella época. ¿Qué recuerdas del clima de esa Barcelona? Entiendo que eso quizás a lo mejor no lo recuerdas tanto, pero siendo niño, ¿qué recuerdas? No sé en qué zona te criaste exactamente. Sí, pues mira, podría decirte que, claro, yo nací en el 68, ¿no? Pero realmente ya eran los últimos, de hecho, los últimos coletazos del franquismo fueron a los inicios del 70, y Sí, yo me acuerdo antes de la muerte de Franco. Nosotros con mi padre pues iba pues cada sábado a pasear por la Rambla de Barcelona. Ya era algo que hacíamos de forma común cada sábado. Y me acuerdo que había en ese momento una manifestación en sí, contra, bueno, pidiendo libertad, pidiendo pues una España democrática. Y me acuerdo perfectamente, aunque era pues bastante niño, debía tener unos 6 o 7 años. Me acuerdo tener que correr con mi padre porque venían los grises evidentemente con porra en mano, ¿no? sí, Y entonces nos metimos por una callejuela de la Rambla y me acuerdo caerme de rodillas y bueno, en aquella época pues todos los niños íbamos de pantalón corto y sí. rasparme las rodillas, ¿no? O sea, de hecho, puedo decir que fui uno de los heridos, entre comillas, en esa manifestación, pero es algo que recuerdo realmente como algo muy lejano, pero también como algo muy cercano, ¿vale? Porque realmente no nos damos cuenta de lo que nos estamos dejando perder, ¿no? Y hubo mucha gente que dio incluso su vida.
para tener una democracia y estamos empezando a tener problemas con eso. Pues te iba a pedir que me enseñara la rozadura, pero ya yo creo que es demasiado, ¿no? Levantarte de Creo la que han silla pasado y unos enseñar así, cuantos años, se han demasiado. añadido un montón de heridas por encima, con lo cual Bueno, tú de niño ya tenías claro que querías ser director de cine, escritor, guionista, tenías claro que querías estar en ese mundo audiovisual y también eh, podría decirte que ahora a mis 57 años aún no sé qué quiero hacer de mayor. Por lo tanto, es por eso que seguramente he probado tantos ámbitos y he probado hacer tantas cosas. Para mí, al final ha sido un enriquecimiento, ¿no? Y aquello que he probado, eh, he puesto todo en mi ímpetu, toda mi alma y al final, pues para hacer las cosas bien, ¿no? Al final de eso se trata. Ujú. Pero cuando empiezas a ver que tienes que, bueno, elegir un camino, ¿no? En tu etapa, digamos, ya de, bueno, supongo que ya tienes que, o entras en la universidad o qué es lo que haces, ¿no? En ese momento de incertidumbre Sí, de tener que tomar una decisión, sí, ya, sí. claro, entiendo que tenías unos intereses muy definidos, ¿no? De hecho, podría decirte que incluso de niño o de adolescente, con 14, 15 años, pues yo me dedicaba a escribirme mis cuentos, ¿no? O escribía pequeñas historias, escribía pequeñas historietas. Además, la verdad es que se me daba bien el dibujo artístico, y eran mis primeros storyboards, ¿no? Sí. Pero que yo me los dibujaba. No eran unos cómics en sí, pero sí que realmente pues acompañaba esas historias que explicaba, las acompañaba con dibujos. Pero bueno, al final realmente la vida pues te hace tener que decidirte por aquello que o te alimenta el estómago o te alimenta el alma, ¿no? Yo he intentado siempre buscar ese equilibrio entre ambos mundos, ¿no? Tenemos que poder alimentar el estómago, Sí. ¿no? Poder vivir bajo un techo digno, pero evidentemente no hay nada mejor que poder alimentar bien el alma. Claro. ¿Cuándo empiezas a incursionar en el mundo del cine? Tus primeros pinitos, tus primeras apariciones en este mundo, ¿cuándo empiezas a gestionar ya proyectos que ya dices, oye, pues me veo ya con que estoy haciendo algo importante? Sí, pues mira, yo de hecho empecé como extra cuando aún Sí, era un pipiolo, no era adolescente, era un poquito más, ¿no? Y me apunté a una de esas agencias que había por aquel entonces, pues de figuración, ¿no? O de extras para películas, para series. Y me acuerdo incluso que muchos a lo mejor de los oyentes o de los que estén viendo este capítulo, pues a lo mejor no se acordarán, pero yo puedo decir que he actuado con una de las grandes actrices que ha tenido España. Entonces, la verdad, en un teatro, sí, ¿eh? Se trata de Sara Montiel. La verdad, yo ya evidentemente la conocí cuando ella era muy mayor, pero seguía trabajando en los teatros. Y me tocó pues hacer de figuración en uno de sus sketches que hacía, en una de sus obras. Pero la verdad es que ahí ya empezó a picarme el gusanillo claro. por este mundo, y no fue directamente hasta el 2010, de alguna manera, que Sí, empecé ya empecé pues creando mis guiones. También estudié dirección de cine en la sí. Universidad de Zaragoza, y entonces, al final pues acabé haciendo dirección, guión, producción. Me producía mis propios cortometrajes, y así es como he ido haciendo hasta el momento que dije, bueno, dejé esta parte. ah, pero entonces fue cuando dije, bueno, voy a probar con la escritura, a ver qué Sí. tal, ¿no? Y de ahí pues salió mi novela, pues Reino de Sombras. Reino de Sombra. Pero sí me sorprende que haya estado tanto en publicar. Porque siendo guionista y y no sé, estando un poco en este mundo de la cultura, que haya estado tanto, Sí. me sorprende un poco. No sé si es que tenía cierto respeto hacia Eh, los A ver, escritores así más. siempre es evidente cuando ves las obras de ciertos escritores, cuando ves la contundencia, cómo hablan,
me estoy refiriendo pues a obras con mayúsculas, ¿no? Sí. Y a escritores con mayúsculas. Entonces, hombre, te da mucho respeto, porque aunque entiendo que al final a la hora de escribir cada historia es diferente, cada personaje es diferente, la manera de presentarlo al lector es de manera diferente. Yo siempre he tenido ese toque de la perfección, ¿no? Entonces, siempre he querido, seguramente era el momento de escribir. Fue Mm. además un momento preciso en la etapa de mi vida de que me quedé sin trabajo y a raíz de una noticia que vi a través de televisión, bueno, es aquello que te hace el clic Sí, 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 en sí. el cerebro y empieza todo a maquinar, ¿no? Y a partir de ahí dije, bueno, puedo mantenerme durante un año sin trabajar, Ah, por no. decirlo así, ¿no? Sin Sí. trabajar para otros. La respuesta fue sí. Bueno, pues voy a dedicarme en pleno. Y Pero yo así creo fue. que eso es un poco necesario a veces, ¿no? Porque yo creo que estamos tan acostumbrados a esa dinámica de trabajo de yo trabajo para alguien, pero no estoy trabajando para mí, ¿no? Y creo que al final un Exacto. año, si te lo puedes permitir, evidentemente, yo Sí. creo que se aprende mucho, ¿no? Evidentemente, si tienes un camino ya definido, si no, igual. Ujú. De todas maneras, fíjate tú que, bajo mi punto de vista, no estaba trabajando para mí, estaba trabajando para los futuros lectores. Ese era mi objetivo, ¿no? Eh, que cuando los futuros lectores, pensando de que podría acabar la historia, ¿no? Y que podría acabar el libro, ah, pues que mis futuros lectores, ostras, vieran todo ese trabajo realizado, varios meses de investigación, con entrevistas tanto con Sí. personal de los cuerpos de seguridad del Estado, con personas que fueron víctimas. Bueno, fue todo un engranaje que poco a poco se fue tejiendo, toda una tela que se fue tejiendo y que al final pues dio como resultado pues la obra. Mm. Pero podemos decir que Reino de Sombras es como una suerte de película plasmada en un primer momento sobre el papel, que luego tenías tus aspiraciones de llevarlo más allá, o. Eh, A ver, yo diría que el sueño de Sí, cualquier novelista es que su novela se vea reflejada después en la gran pantalla o en la pequeña pantalla. Ahora, sí. últimamente, normalmente ya se hace todo a nivel de series o se hace pues, a nivel de películas pues, para plataformas, ¿no? Am, el único pero que se puede poner en ese sentido es que a veces claro, dicen basado en la novela de tal persona, ¿no? Y a veces, pues eso traiciona un poco al final la historia que tú estás contando. Pero claro, al final no, no, no todas las novelas pueden trasladarse, evidentemente, a la Sí. gran pantalla y precisamente mi objetivo primordial era que esa novela, que esa obra, no solo tenía que leerse, sino que tenía que verse, pero verse leyendo. O sea, Mm. por eso está escrita en el formato que está escrita. Está escrita para que el lector sea espectador de fila cero, o sea, que esté ahí dentro de la acción y esté dentro del momento que se está viviendo y sienta en su piel, huela, bueno, sienta toda una serie de cosas que de otra manera no podría Mm. hacerlo. Pero ¿te gustaría dirigir una película o una serie basada en Reino de Sombras? O llevar ¿Quién llevarlo no? al ¿Quién cine, no? claro, Por claro, pero, supuesto. pero siendo tú el director, quiero decir, pues tú eres el director, no que lo haga Sí, otro, sí, hazlo tú. sí. No, 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 evidentemente, porque al final es que yo tengo muy claro en cada escena qué es lo que tiene que pasar, cómo se tiene que ver, cómo. Y eso, Claro, evidentemente, no puedes plasmarlo en el libro, ¿no? Puedes plasmarlo en cierto sentido, pero también tienes que dar un espacio al lector para que no se sienta enclaustrado en lo que está leyendo. Eso es muy importante, porque si no, al final, esa lectura que tú pretendes presentar se convierte en una jaula, ¿no? Entonces el lector no quiere una jaula, quiere un espacio donde poder moverse y al final sacar sus interpretaciones, ¿no? Dentro de lo que es la historia. Pero es evidente, a mí me encantaría poder dirigir esa historia. claro. En esos meses que estuviste investigando, conociste, yo no sé si ya lo conocías de antes, Vicente Garrido, criminólogo, profesor. ¿Cómo fue
el hecho de contactar con él, de conocerlo, porque bueno, yo cuando lo he visto en Cuarto Milenio y cuando lo he invitado a Sí, Iker, la verdad es que es un profesional y bueno, tiene una forma de hablar bastante también es un maestro. avisada. Solo puedo Sí, decirte que es el maestro en sí, este sentido. Tuve la gran suerte de poder contactar con él. Contacté con él de una manera muy sencilla. Le envié un mensaje pensando, bueno, vamos a lanzar el mensaje a ver qué ocurre, sí, ¿no? A ver si se crea esa magia. sí, Y me contestó, y me dijo que lo haría encantado. Yo le dije las premisas del perfil que estaba buscando, además cómo tenía que comportarse, pero claro, yo tenía que montar un personaje basado en hechos reales, ¿no? Entonces, claro, yo tuve que explicárselo todo y él me fue diciendo por aquí sí, por aquí no. O sea que realmente puede decirse que todos los personajes de Reino de Sombras, al final, además, hay algo muy curioso, porque no solo, digamos, la parte más oscura de la historia, sino que el resto de personajes, todo el equipo sí. de la investigación policial, personas que van saliendo y tal, ah, he querido homenajear a ciertas personas que conozco y las he introducido en la historia. O sea, no es que las haya introducido en sí, sino que he introducido ciertos aspectos de estas personas que si leen esta historia se verán reflejadas por la manera de hacer, por la manera de pensar, por la manera de hablar, ¿no? Y eso creo yo que es lo que le da más autenticidad. No crear en sí las personas, tú creas el personaje, pero no creas las personas ya te las llevas, ¿no? Y por lo tanto las introduces. Yo creo que ahí era donde había esa magia, ¿no? A la hora de escribirlo. Bueno, yo Vicente Garrido lo quiero en la trinchera de los libros algún día. No sé si yo entiendo que vas a ser Pues intermediario ahí, porque ya es que lo quiero ya. O sea, una decisión está tomada ya. seguro, porque ya te digo que es una persona muy abierta a colaborar, tiene una agenda brutal, porque lo sabemos todos, que tiene una agenda Pero brutal. ese es el problema, ese es el problema. Eh, pero, pero, pero al final es un maestro en esto, es un maestro. Y para mí lo fue, aprendí un montón, aprendí muchísimo, ya te digo, fue un periodo corto de tiempo, porque claro, tenía que irlo todo concatenando para poder acabar esta obra en un año, ¿no? Tenía un año para hacerlo. Pero hubo una fase primero de investigación y luego te empleaste ya en la escritura, o fue todo compatible, o sea, ibas compatibilizando las dos cosas al mismo tiempo, o primero investigar, no escribo nada y luego ya cuando he terminado ya escribo. Primero era investigar, yo iba tomando notas porque me iban surgiendo Sí, ideas, iba tomando notas sueltas. Pero al final, digamos, la primera fase fue de investigación pura y dura, o sea, dejar mi cerebro, mi mente totalmente en blanco, sin ningún prejuicio y adentrarme en la oscuridad de toda la historia. claro. No, porque además te adentras en un mundo complicado, ¿no? Como es la pederastia, ¿no? En el Sí. mundo de la iglesia. Claro, ¿por qué decides tirar por ahí? Ah, Como te había dicho antes, a través de una noticia que vi por televisión y me hizo ese clic, y dije, ostras, esto a través de esta historia, ¿no? O aprovechando esta historia, puedo sacar una buena historia más grande, ¿no? Con toda una, no sé, creo que son esos puntos que a veces te dan de decir, ahora es el momento de hacer esto y es el momento porque, no sé, lo ves claro, de golpe o porrazo, lo ves claro y dices, bueno, vamos a meternos en ello. Eso es un impulso que te da en un momento dado al ver esa noticia y Totalmente, automáticamente. totalmente. Te diría que era un impulso orgánico directamente, ¿eh? O sea, Sí. no era algo pensado, ¿no? Yo no iba a pensar que tenía que ponerme a escribir un libro. Fue algo orgánico que entró en mi cerebro y a partir de ahí empezó a hacerse una bola muy grande y esta bola grande tenía que sacarla de alguna manera. Claro, sí, pero o sea, es un tema amplio, es un tema duro, es un tema sensible. Quiero decir, Sí, entiendo que sí, hay un impulso, es, como tú lo defines, impulso orgánico, pero hay una parte también de tratamiento ético, ¿no? O sea, al hablar con personas que han sufrido eso y que lo han vivido, entiendo que hay una parte ahí complicada. correcto, correcto. Era sobre todo desde el respeto. Piensa que es una obra que yo alguna vez, yo ya lo comentaba, yo siempre lo comento, ¿eh?
no es una obra donde vas a encontrar escenas explícitas en este Sí, sentido, ¿vale? claro, sí, sí. O sea, eso quiero dejarlo claro porque ha habido pues, alguna persona que la ha leído y ha dicho, ostras, yo creía, que pensaba que se metería más en el tema de la pederastia. Bueno, no es una obra en ese sentido, ¿vale? Es una obra que es una investigación policial basada en unos hechos, ¿vale? Mm. Lo que pasa es que en este caso, nos adentramos en la fuente de todo eso, ¿vale? Ya no es solo el que ejecuta, ¿no? Sino los que están detrás y no es que ayuden a los que han ejecutado esas acciones, sino que bueno, los tapan bajo la manta del poder, bajo la manta del silencio, y así llevamos décadas, así llevamos un montón de años. Pero ¿cuál crees que es la motivación para que alguien bueno, que tiene un cargo eclesiástico decida? Entiendo una pregunta que supongo que se la habrás hecho a Vicente, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación que hay de una persona que se dedica, bueno, pues a adorar a Dios y para hacer esto? Que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se le Am, pasa por la cabeza a esa persona para hacer eso? Al final, es hay dos partes centrales, ¿no? Tiene que darse una persona. Tenemos que pensar en la época donde estaba sucediendo esto, cuando estaba sucediendo esto, ¿eh? Ojo, que no quiere decir que hoy en día siga sucediendo. Lo que pasa es que hoy en día hay las herramientas y Claro, hay sí, la sí. información para que la gente, o las posibles víctimas que pueda haber en este momento, pues salgan y vayan a la primera comisaría de policía y declaren, ¿no? Pero en ese momento tenemos que pensar que la Iglesia Católica era una parte del poder más. O sea, era un poder más y por lo tanto yo siempre he dicho lo mismo, el poder en manos de los hombres es una lanza directa a la corrupción y a la corrupción en todos los sentidos. ¿Vale? El poder corrompe, es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que a cuanto más poder, más corrupción crea. Entonces, esa corrupción sabemos que tiene todo un abanico de posibilidades, ¿no? Puede ser estamos acostumbrados a conocer la corrupción económica, ¿no? En este Mm, sentido, sí. pero hay una corrupción mental, hay una corrupción de valores. Y Moral, claro. eso es con lo que en ese momento uh, y en ese espacio que era, pues, a ver, la corrupción no solo la han llevado, pues, miembros de la Iglesia Católica, ¿eh? O sea, ha pasado en un Sí, montón de sitios y lo hemos visto, profesores o ha habido, sí, pues, entrenadores, ¿no? En el que ha pasado, ¿no? Pero en el caso de la Iglesia Católica, se unía lo que era el poder que orquestaba la Iglesia en lo que era la cultura general, ¿no? En este país y también en Hispanoamérica, sobre todo también, y después la corrupción que creaba a nivel mental. Mm, a ver, nadie se puede rasgar las vestiduras desde el momento que desde todas las épocas hubo mucha gente que se ordenaba sacerdote pues porque a lo mejor eran gays. Y claro. claro, en ese momento ser gay era, bueno, como si te pusieran ahí un capirote y te quemasen en la plaza del pueblo, un poco más, Sí, ¿vale? Era señalado totalmente. Entonces, esta gente era la única manera que tenían de sobrevivir y además, como les habían enseñado que la homosexualidad era algo que te lo introducía directamente el sí, demonio, bueno, o una enfermedad, Satán, vaya, sí, sí. era una manera también de autoexorcizarse, ¿vale? Sí. Ah, puede haber mil y una fuentes, mil y una historias en ese sentido, pero hay que decir que hay una gran verdad en este sentido, ¿no? Mayoritariamente, bueno, hoy en día tenemos que ver pues, la falta de vocación que hay por el sacerdocio. Eso es evidente. Es evidente que también estamos en una época ha cambiado mucho, mucho el tema, ¿no? Y ha cambiado mucho la cultura y tal, pero
realmente a nadie le hace falta meterse en un convento como pasaba en su momento, ¿no? Sí, A ver, había un montón de chicas que no conseguían casarse en su momento y se metían a monjas. claro. Y hay una frase que dice, es que solo vas a servir para vestir santos. Y esa frase existe. Y aunque nos parezca realmente monstruosa, esa frase existió y sigue existiendo, se sigue diciendo eso, ya más en formato de broma, ¿no? Mm. Pero al final eso existe. Entonces, en el imaginario popular, eso hacía que muchas personas, hombres y mujeres, porque ojo, porque en el ámbito de las mujeres también ocurrió, ¿eh? Sí, claro, Ojo, o sí. sea, mucho se ha hablado del tema de los hombres, porque también, evidentemente, en la parte, digamos, de los hombres ha sido mucho más masivo, por decirlo así, pero en el ámbito de las mujeres también sucedió, ¿eh? El tema de los abusos con los niños y niñas que tenían a su cargo. Pero bueno, no es el caso. O sea, el tema al final es, en lo que trata esta historia es sobre todo todo lo que es la investigación policial que se crea en ese sentido. Se intenta darle la máxima veracidad posible, porque es algo que a mí me encanta. En mis cortometrajes también siempre he intentado darle la máxima veracidad posible y sobre todo que haya al final el lector. Yo creo que yo mientras escribía la obra no sabía exactamente por quién llorar, por decirlo así, ¿no? Por Sí. el asesino o por los asesinos o por las víctimas, ¿no? Mm. Bueno, hay que, incluso ha habido personas que han tenido que volver a leerla para darse cuenta de cosas, ¿no? Y decir, ostras, es verdad, es que esto es así, esto es así. Al final se trata, bueno, cada uno pues ve la obra pues Sí. de la manera que quiere. También tengo que decirte que al inicio, cuando registré la obra y cuando empecé a hacer cierta publicidad de la obra, también recibí mensajes anónimos diciendo que yo de ellos quitaría esa obra del mercado. Es que es un tema ¿Por sensible, qué? pues, claro. Porque sobre todo tengo que decir también que dentro de esa investigación fui a mucha hemeroteca, porque la hemeroteca para eso está, y Sí. todos los nombres de políticos, todos los nombres de personas de poder de ese momento, que salen reflejados, es verdad. O sea, todo lo que se dice de ellos es verdad. Y por lo tanto, claro, eso aquí en este país con la verdad tenemos un problema. Totalmente. ¿Tú te consideras creyente, Xavier? ¿Católico? Mm, mm, a ver, yo nací, me llevaron a la iglesia ah, como a la mayoría de nosotros, pero no me considero creyente, la verdad. Eso sí, yo tengo respeto por la Iglesia Católica como cualquier fe, como cualquier fe que actualmente no quite derechos, ¿vale? La Iglesia Católica ya no es lo que era entonces, ¿vale? Por suerte, ya no obliga a nadie a hacer nada, ¿vale? Pero tú crees que También el nombre de la iglesia igualmente, aunque no sea lo que, no, no, actualmente no sea lo que es antes, pero ¿está moralmente corrompida bajo tu punto de vista? cualquier organización de personas llega un momento, con poder, llega un momento que se corrompe. Sea la Iglesia Católica, sea un partido político, lo que sea. Incluso en una empresa. En una empresa también hay corrupción, Bueno, ¿vale? sí, totalmente. Todo en sus niveles, ¿vale? Pero sí que es verdad, al final, eh, pero ¿por qué se corrompe? No se corrompe porque las personas se quieran corromper, porque es algo humano. Entonces, la corrupción está dentro de lo humano. Lo que las personas debemos hacer es poner coto a esa corrupción, evitar que esa corrupción llegue a niveles insospechados como ha llegado a llegar. Sí. No, es curioso sobre todo cuando salen este tipo de casos en televisión, la conferencia episcopal, ¿no? Muchas veces que Sí, echarle un poco la mirada atrás, ¿no? De hecho, bueno, sí. hace poco se llegó a un acuerdo, ¿no? Con el gobierno para atender a las víctimas, ¿no? De abuso sexual y precisamente te quería preguntar por eso, si crees que ese paso entre el Estado y la conferencia episcopal
para intentar un poco, bueno, pues no sé si al final la conferencia episcopal se ha sumado para suavizar un poco el tema o para que la gente no piense mal de ellos. Si crees que es un paso necesario, crees que es algo que se ha hecho demasiado tarde. Como paso, aunque sea, aunque sea de marketing, porque al final es una Sí, operación de totalmente. marketing, ¿vale? Como paso se ha hecho tarde, mal, porque además ah, dicen, vale, somos culpables, pero, siempre dicen ese pero, ¿no? Sí, Ah, cuando ocurrió, lo primero que hacían, sobre todo aquí en España, que cuando había casos de este tipo, que ya la cosa pues ya era sabida por todo el mundo, lo primero que hacían era trasladar a ese cura a Hispanoamérica, por ejemplo. ¿Por sí. qué? Porque allí, pues bueno, allí tenían manga ancha para lo que quisieran, ¿no? Pero se ha hecho tarde y mal. Pero además, no solo, si yo me pongo en la piel de una víctima, imaginémonos que yo he sido víctima cuando era pequeño, a mí no hay nada que me devuelva esa época infantil. Claro. A mí no hay nadie que me lo devuelva eso, ¿vale? Am, cada uno aceptamos las cosas de una manera diferente, las gestionamos de manera diferente, ¿no? Pero al final, yo si me pongo en la piel de una víctima, que salga ahora la Iglesia Católica diciendo sí, lo siento, es que, bueno, nos equivocamos, ¿no? Como otro, Sí. nos equivocamos, pues me quedo igual, la verdad, me quedo Mm. igual. Para mí lo más importante sería que eso no vuelva a ocurrir y que sobre todo aquellos, porque siguen existiendo, o sea, el problema es que sigue habiendo gente que ejerce el sacerdocio y y que claramente ha habido indicios, porque al final es como todo, ¿no? Sí, Todos son indicios hasta que se demuestra con pruebas sí, que eso ocurrió, ¿no? Pero son personas que bajo indicios siguen ejerciendo el sacerdocio. O a lo mejor los han apartado, pero siguen estando bajo la capa de poder y de protección de la Iglesia Católica. Y eso es lo peor que pueden hacer de cara a las víctimas. mm. ¿Qué Eso es lo futuro le peor. ves a la Iglesia actualmente? O sea, ¿cómo va a ir? Porque parece que se está acercando un poco más al pueblo en el sentido de redes sociales, de intentar un poco mostrar lo que no se ve, ¿no? Pero ¿cómo crees que va a ir evolucionando la Iglesia en un mundo donde cada vez hay menos fe, ¿no? Pues, yo a la Iglesia le auguro épocas muy oscuras, pero no estamos hablando no estamos hablando de hace 500 años, sino épocas muy oscuras en cuanto a casi a lo mejor su desaparición, que quede algo como algo anecdótico. Primero porque eh, es una organización que, como todas, ha tenido, bueno, al final es como cualquier imperio. Lo que pasa es que la Iglesia se ha creído que siempre han estado ahí, ¿no? Ya Claro, sabemos que es como el Imperio Romano, también tuvo su época álgida, ¿no? También tuvo su época victoriosa y su época que eran amos de medio mundo. La Iglesia, como ese imperio, porque no deja de ser un imperio, le ha sucedido lo mismo y ahora están en sus horas bajas. Todo va a depender, todo va a depender de no solo el Papa, porque el Papa, bajo mi punto de vista, es un blanco perfecto, nunca mejor dicho, ¿eh? Es un blanco perfecto de toda la curia, ¿vale? Porque aquí quien realmente tiene la paella por el mango es toda la curia romana, ¿de acuerdo? Entonces, todos los cardenales que le aconsejan o que están a su alrededor o que tienen que ir votando cada vez, ¿no? Que si hay sí. que cambiar un papa y tal, esos son los verdaderos culpables. Esos son los que están manteniendo al final esa organización. Para mí es una organización, no voy a decir la palabra porque no quiero encontrarme ninguna papeleta del juzgado, pero es una organización que si no cambia, está condenada a desaparecer. Pues a ver, Total. dinos dónde podemos comprar tu obra para que todos nuestros espectadores vayan ahora mismo a tu página web, que entiendo que ahí también se puede encontrar, pero si hay un sitio Sí. concretamente donde podemos comprarlo y lo que tú recomiendas, pues que lo puedan comprar también. Pues mira, mi obra, como es además autopublicada,
Sí, me la autopubliqué porque no hubo ninguna, ninguna editorial que se atreviera. Además me dijeron, mira, es que claro, nuestra línea editorial es que sí, tenemos contactos, es que recibimos ayudas, sí, no os preocupéis, tranquilos, no pasa nada. Hoy en día Amazon hace maravillas y ayuda a cualquier escritor, bueno o malo, al final eso lo tienen que escoger los lectores, sí, a poder publicar sus obras. Por lo tanto, yo tengo mi obra en Amazon. Mi libro está en Amazon. Yo también tengo, siempre tengo ejemplares. Entonces, bajo mi página web de xaviercruzado.com, sí, eh, cuando tú puedes comprar el libro, ¿vale? sí, Lo tengo aquí. Tú puedes comprar, bueno, se ve del vale, revés, evidentemente. sí, Tú puedes comprar el libro y bueno, te llega pues con una bolsita, además con el QR para poder ver el book trailer, etcétera, etcétera, y te llega pues firmada y te llega firmada para tu nombre, pues para que tengas también un recuerdo, ¿no? ujú, Bueno, al final de lo que se trata es de estar cerca de los lectores. A mí me encanta que me envíen mensajes, me digan, oye, me ha encantado tu obra, o no. También he tenido mensajes de también, decir, puede ostras, ser, pues sí, no es lo que yo me esperaba. Digo, pues lo siento mucho. Esto Bueno, es lo que he escrito yo, ¿no? vamos a terminar con una dinámica de asociación de palabras. Te voy a decir una palabra y tienes que relacionarla con otra. Y aquí lo que quiero es agilidad mental, sobre todo. Así que yo espero que esté bien activo y Muy vamos a ver bien, cómo se da. Xavier, muy bien. Es un santo. Además cruzado, que le gustaban mucho los animales. cruzado. Dime, ¿otra? Cruzado. Creo que hago honor a mis No, una antepasados. palabra, una palabra. No, no te enrolles, una palabra. Bueno, un luchador. Cine, Cine. Imaginación. sombra, Sombra. Algo oscuro. iglesia, Iglesia. Un muro. corrupción, ¿Perdona? corrupción. Corrupción. Humano. Barcelona Barcelona. Demasiado grande. y trinchera. Trinchera. Trinchera es donde se lucha y donde se Lucha, gana ¿no? todo. Pues Xavier Cruzado, autor de Reino de Sombras, que lo podemos encontrar en su página web, así que todos nuestros espectadores a comprar Reino de Sombras. Muchísimas gracias, Xavier, por haber pasado por la trinchera y bueno, éxitos. Y si una segunda parte, pues ya vendrás aquí a presentar también. De momento la segunda parte está aquí, ahora falta el tiempo para Materializarla, escribirla. materializarla, eso es lo importante. Bueno, Xavier, Sí, muchas gracias. señor. A ti muchas gracias, Samuel.